significativo en la variable respuesta del experimento. Ahora, en esta sesión de clase, trabajamos con el análisis factorial. Y este análisis factorial trata de analizar 2 o más factores, ¿no? Para ver si estos influyen o no en la variable respuesta. Pero cada factor va a tener diferentes niveles. Y para cada combinación de niveles vamos a tener un número de observaciones, ¿no? Entonces a eso nosotros llamamos análisis factorial. Solamente vamos a trabajar con el análisis factorial para 2 factores, ¿bien? Tenemos acá un video que ustedes también pueden verlo para ilustrarse, ¿no? Es un poquito larguito, y una lectura también, ¿no? En cuanto a estos diseños. Bien, entonces, ¿qué entendemos por diseño experimental? Se entiende aquel en que se investigan todas las posibles combinaciones de los niveles de los factores en cada réplica del experimento. Cuando los factores están cruzados, requiere al menos 2 repeticiones y cada combinación se considera un tratamiento, ¿no? Entonces, esto es lo que entendemos por un diseño experimental, en donde el investigador pues manipula las variables a su antojo, no, a su criterio, a su deseo, a su objetivo de la investigación. Ejemplo de diseños experimentales, cuando se quiere realizar un experimento en el cual el investigador está interesado en ver el rendimiento de una planta, por ejemplo en la agricultura, ¿no? Entonces él considera 2 factores. Tenemos aquí el factor A, que viene a ser el tipo de semillas. Tiene 2 diferentes tipos de semillas, y el otro factor para él, el factor B, viene a ser la profundidad de la semilla, ¿no? Entonces, en el tipo de semilla se eligió 2 niveles, A1 y A2, que son el tipo de semilla 1 y el tipo de semilla 2. Y en el factor B, que es la profundidad de la siembra, él elige 3 niveles. La profundidad de 10 centímetros, de 12 centímetros y de 15 centímetros. Estos niveles lo elige el investigador, el especialista, el que conoce el campo donde va a investigar, no cualquier persona, ¿no? Sino la persona ya que está bien empapada sobre lo que tiene que realizar. Entonces, en este ejemplo tenemos 2 factores, el factor A con 2 niveles y el factor B con 3 niveles. ¿Cuántos tratamientos vamos a tener aquí? Dice, las combinaciones de los niveles se van a considerar como tratamientos. Hasta cada combinación se considera tratamiento. Entonces, nosotros de estos 2 factores, ¿cuántas combinaciones vamos a tener? Vamos a ver que si combinamos el tipo de semilla A1 con los 3 niveles de las temperaturas, acá vamos a tener 3, ¿no? Combinaciones. Tipo de semilla 1 y 10 centímetros de profundidad, B1. A1 con B2, A1 con B3. Igualmente combinamos el segundo nivel de la tipo de semilla con los 3. Y total tenemos 6 tratamientos. Y se halla multiplicando el número de niveles del factor A por el número de niveles del factor B. Entonces, T, los tratamientos considerados son 6, ¿no? De estos 6, se quiere saber cuál es el que da mayor rendimiento, en este caso, de la planta. Y es lo que se trata de hacer. Para ello, también se considera, dice, al menos 2 repeticiones en cada uno de los factores cruzados. O sea, en cada combinación, dice, al menos debe haber 2 repeticiones, no una. Si no, se convierte en el caso anterior, ¿no? Si hay una sola repetición, estamos en el caso de la nova bidireccional. Entonces, el número de repeticiones, por ejemplo, acá dice son 4. 4 repeticiones. Por lo tanto, ¿cuántas unidades experimentales se necesitan? Que viene a ser el N. Viene a ser el producto de los tratamientos, las combinaciones por las repeticiones, o sea, T por N. Y en este caso sería 4 repeticiones por los tratamientos que son 6, 24. ¿No? Se necesitarían para este experimento 24 parcelitas de repente para hacer la experimentación. Bueno, y acá están los tratamientos, los 6, que decíamos, las combinaciones de el primer tipo de semilla con los 3 niveles de la profundidad, y el segundo tipo de semilla con los 3 niveles de la profundidad, que total nos dan 6 tratamientos o réplicas, o combinaciones. En el segundo ejemplo, el investigador
le interesa estudiar el porcentaje de sólidos, ¿no? Su interés, su variable de respuesta viene a ser el porcentaje de sólidos. Y para ello considera dos factores, la temperatura, el primer factor A, y el tiempo de secado, el factor B. ¿Bien? Entonces, para la temperatura, él también considera 3 niveles, ¿no? De acuerdo a sus conocimientos, considera 80 grados centígrados, 85 y 90 grados centígrados. Y el tipo de secado, ¿no? También lo considera 3 tipos de secado, o sea, 3 niveles para el factor A y 3 niveles para el factor B. Total de tratamientos o combinaciones sería 3 por 3, 9 tratamientos. Y también se considera aquí que van a realizar 4 repeticiones por cada combinación de tratamiento. Total de observaciones, acá se necesitarían 9 por 4, 36 unidades experimentales. Suponiendo que acá son, pues, porcentaje de sólido, dicen, ¿no? Depende de qué sólidos están hablando, ahí necesitan 36 unidades experimentales. Bueno, y las iteraciones o tratamientos, recuerden, las iteraciones, las combinaciones son los tratamientos, son estos 9. Ahora, ¿cuál de estos es el mejor? De acuerdo a lo que se desea en la experimentación. ¿Bien? Bueno, entonces, ahí tenemos 2 ejemplos. Ahora vamos a ver el diseño factorial con 2 factores. Se consideran 2 factores, como acabamos de ver en los ejemplos, con A y B niveles, respectivamente. Se tienen A por B iteraciones o posibles tratamientos y N observaciones o réplicas. A las observaciones, N observaciones, también se le llama réplicas. Réplicas para cada tratamiento. Esto es un diseño balanceado. ¿Cómo se representan los datos de los resultados de la experimentación? Se presentan en esta tablita, como podemos ver aquí, observamos los 2 factores. El factor A va a estar por esta columna, o sea, en filas, el nivel del factor A, en esta fila, el nivel del factor 2, el nivel del factor A. Y para el factor B, lo tenemos por columnas, los diferentes niveles de este factor, ¿no? Entonces tengo niveles del factor A y niveles del factor B. ¿Cuántos niveles tiene el factor A? Se representa por A minúscula. ¿Y cuántos niveles tiene el factor B? Se representa hasta B minúscula, ¿no? Y habíamos visto en la teoría que dice que para cada combinación, ¿no? Vamos a tener N observaciones. Por ejemplo, para la combinación del nivel 1 del factor A con el nivel 1 del factor B, aquí están las observaciones. Más de 2, dice. Por lo menos 2. Y acá tenemos N observaciones para esta combinación. Y para la otra combinación del factor 1, del nivel del factor A con el nivel 2 del factor B, también ahí están sus observaciones, N. Y para todos. Igualmente observamos el número de observaciones para los demás niveles que se combinan, ¿no? Y estos son los tamaños de muestra para cada tratamiento. De ese dato, así nos van a dar los datos, ¿no? Los niveles y las observaciones. Lo primero que tenemos que hacer, algo similar como hacíamos en el diseño bifactorial, ¿no? Hallar primero los totales para cada nivel, ¿no? Yo tengo que hallar el total para cada nivel. Y lo representamos por y sub 1 punto punto. Este i que está variando, esta notación que varía de 1, 2 hasta a niveles, lo vamos a representar luego por y sub i punto punto, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo hay esta suma? Sería pues el total que me dan en las observaciones de este nivel, una sumatoria. Igual sería para el segundo nivel, necesito la suma total de esto. Entonces, lo represento por y sub 2 punto punto y lo hallo con la sumatoria. Y así para todos los niveles. Teniendo los totales, podemos hallar las medias de cada nivel. Nos interesan los niveles. Entonces, la media 1 para el factor, para el nivel 1 del factor A se representa por y sub 1 punto punto. Y lo hallamos, pues si ya tengo acá la suma, lo divido entre el total, que el total será B niveles del factor B por N observaciones, o con la función promedio. Igualmente, las fórmulas están dadas por B por N. Igualmente hallamos las medias para todos los niveles del factor A. Y lo mismo hacemos para
todos los niveles del factor B. Por ejemplo, aquí he hallado el total de los niveles del factor B, que viene a ser y punto 1 punto, ¿no? Sumando todos por columna en todos los niveles de A. Igual, los totales para el último, que viene a ser el total del nivel, último nivel de B, en todos los niveles de A, se suma. Teniendo esto, también ya pues hallan las medias para cada nivel del factor B, y finalmente hallamos el total general, que viene a ser la suma de los totales en los niveles de A o en los niveles de B, y la media global, ¿no? Que se representa por Y, o sea, y es su supra guioncito, 3 puntitos. En el bifactorial usábamos 2, ahora son 3. Ese 3 son las observaciones que tenemos. Bien, y así es la representación de nuestros datos, ¿no? Bien. Acá nos dicen que las observaciones en una celda IJésima constituyen una muestra aleatoria de tamaño n, ¿no? O sea, en la nivel I y J de A y B, vamos a tener una muestra, como en cualquiera de ellos, una muestra de tamaño n. Aquí se observa la muestrita de tamaño n. De una población que se supone que tiene una distribución normal. O sea, estas muestras también tienen que provenir de una distribución normal, es un requisito. Con su media, mu sub ij, ¿no? Cada muestra va a tener su media, pero las varianzas van a ser iguales, o sea, las varianzas entre estas muestras son iguales, o sea, se cumple la hipótesis de la homogeneidad de varianzas. ¿Bien? ¿Cuál es el modelo estadístico del análisis factorial? Bueno, la ecuación la ecuación matemática que representa el modelo estadístico para el diseño factorial es y sub ijk, que viene a ser la variable respuesta, va a ser igual a mu, que viene a ser la media general o global, más alfa sub i, que viene a ser el efecto de factor A, más beta sub j, que viene a ser el efecto del factor B, y más alfa, beta y j, que viene a ser el efecto de las iteraciones o tratamientos de los factores, más un error aleatorio. ¿Cómo varía I? I está relacionado con el factor A, por eso I va a variar desde 1, 2 hasta A niveles del factor A. J va a variar hasta B niveles del factor B, ¿no? Entonces tenemos que variar desde 1, 2 hasta B niveles. Y alfa sub IJ, ¿no? El K de aquí, el K, varía, es el tamaño de la muestra, sería desde 1 hasta 2 hasta N datos, ¿no? Para cada combinación o tratamiento de los factores. Entonces, este es nuestro modelo estadístico y aquí también estamos dando quién es cada uno de los elementos. Por ejemplo, Y su IJK le dije que es la variable respuesta, ¿no? La variable de interés en la investigación. Mu es la media global, acá alfa sub I, el efecto del factor A, beta sub J, efecto del factor B, y alfa beta y J es el efecto de la iteración de los factores A y B, y el error. En este caso, las hipótesis estadísticas que nos vamos a plantear son 3, porque son 3 intereses. Tenemos el factor A, tiene efecto significativo en mi variable respuesta, o el factor B también tiene ese significativo en la variable respuesta, y las iteraciones, todas las iteraciones tienen un efecto significativo en mi variable respuesta, entonces son 3, ¿no? 3 hipótesis que vamos a plantear. La primera hipótesis estadística con relación al factor A. En la hipótesis nula, el efecto del factor A, o sea, de alfa, es igual a 0. Frente a la hipótesis alterna, que el efecto de alfa es diferente de 0. Si llegamos a aceptar esta hipótesis nula, entonces el factor A sí tiene un efecto significativo en mi variable respuesta. Con relación al factor B, también, la hipótesis nula dice el efecto de beta, o sea, del factor B, es igual a 0. No tiene efecto significativo. Y en la hipótesis alterna, el efecto del factor B, o sea, de beta, es diferente de 0, ¿no? Nuevamente, si aceptamos esta hipótesis, quiere decir que nuestro factor en estudio, B, también tiene efecto significativo en la variable respuesta.
Y la tercera, pues son las iteraciones, los tratamientos. La hipótesis nula, que el efecto de alfa beta es igual a cero, frente a la hipótesis alterna de que el efecto de las iteraciones alfa beta es diferente de cero, ¿no? Si se acepta H0, indica que los factores no influyen. No influyen, no tienen efecto significativo en la variable respuesta. Y la tablita del AMBA, para este diseño factorial de dos factores, es este. ¿Qué tenemos? En la primera columna tenemos la fuente de variación, ¿no? Representada por FB. Y aquí las fuentes de variación hemos visto que son tres las principales: el efecto del factor A, efecto del factor B y el efecto de los tratamientos o iteraciones AB. Además tenemos el error y el total. En la segunda columna la estructura es similar a la que estamos manejando. Lo único que he comentado aquí son las iteraciones, ¿no? La suma de cuadrados de estas fuentes de variación, representados por SC. Y vamos a tener la suma de cuadrados del factor A, del factor B, y de las iteraciones, del error y del total. Y esto es lo que tenemos que hallar con las fórmulas que nos da la teoría, ¿no? Los grados de libertad, bueno, para el factor A viene a ser A niveles menos 1, para el factor B, B niveles menos 1, para el efecto de AB es el producto de estos dos, A menos 1 por B menos 1, para el error es A por B por N menos 1, y para el total es A por B. Este N, por favor, lo van a corregir. Estoy en el PDF. Esto ya no va, lo voy a borrar. Es A por B y menos 1 nada más. A por B, N. No, está con amarillito, que sí que lo voy a borrar. A por B. Este no va. Y este paréntesis tampoco. Había un error de escritura acá. Voy a agregar. Menos 1 sí. Entonces, borradorcito acá. Para el 1. Se borró todo. Y el paréntesis final tampoco. O sea, es A por B menos 1. Como vamos a ver en los ejemplos luego. Este quiero borrar. No me permite. Bueno. Ahí lo corrigen. Borren esta partecita nomás. Ya está. Es A por B menos 1. ¿Bien? Y bueno, y las fórmulas. La suma de total de datos, ¿cómo se obtienen? Yo tengo que hallar la suma total, la suma global que tenemos general. Bueno, esta es la sumatoria doble, triple ahora, ¿no? Triple de los y, su y, jk. O sea, esta sería con una sumatoria de nuestra tabla aquí. Sumar todas las observaciones, desde la primera observación de la primera combinación hasta la última, todas estas más hasta la última combinación de los niveles de AB, ¿no? Y cómo hallo todo esto total, que es el total global, con la sumatoria, ¿bien? Y eso lo representamos por y su punto, y mayúscula. Y de esta, pues, puedo obtener la media global, que van a intervenir. Estas dos notaciones intervienen en las fórmulas. Entonces, la media global y punto, acá me falta el punto, es igual al total entre A por B por N, total de observaciones, ¿no? Y la suma del factor A, suma total del factor A, que también aplicamos sumatorias para y sub i, ¿no? Sumábamos todas las totales del factor A, y de ahí se hallan sus medias para cada nivel. Hallamos los totales para cada nivel de A y su media. Igual, suma total del factor B, hallaremos para cada nivel la suma de todos los totales y su media para el nivel J, ¿no? Y igual para las combinatorias. Para las combinaciones tendremos que hallar todas las sumas, ¿no? De cada iteración, que se halla en una tablita aparte de la que nos dan. Y de ella también hallamos sus medias, la media de todos los tratamientos o iteraciones. Con esto ya podemos las fórmulas aplicar para el ANOVA. Por ejemplo, la suma de cuadrado del factor A está dado en función a qué. Está dado igual a la sumatoria, ¿no? Desde igual 1 hasta los A niveles de este factor, que
va a estar dado por la suma de ¿qué? De los y al cuadrado, o sea, los totales de cada nivel al cuadrado. Y dividido entre, esta sumatoria dividido entre B, número de niveles de B por N, ¿no? Niveles del factor B por N observaciones. Menos, aquí tengo el total general al cuadrado, dividido en total de unidades experimentales, que en este caso es A por B por N, ¿no? Es N mayúscula. Y así hallamos la suma de cuadrados del factor A. Para la suma de cuadrados del factor B, su fórmula es esta. Que nos dice también que va a ser una sumatoria de ¿qué? De todos los totales de cada nivel, ¿no? El nivel J de los factores. Y esa suma lo dividimos entre A por N, número de niveles del factor A por N. Y menos, nuevamente, acá aparece el total general, ¿no? Al cuadrado entre el total de observación, de unidades experimentales que es N. Y para la suma de cuadrados del factor A, o de los tratamientos, ¿no? AB, es una sumatoria doble, de que de la suma de cada iteración, que llaman los totales de cada iteración IJ entre el tamaño de la muestra, ¿no? Y menos, nuevamente aquí interviene este término, el total general al cuadrado entre el total de observaciones. Y menos la suma de cuadrados del factor A y menos la suma de cuadrados del factor B, ¿no? Entonces, con esta formulita vamos a hallar la suma de cuadrado del factor AB. Y la suma de cuadrado del total está dado por estas sumatorias triple de cada observación, y eso IJK al cuadrado. Esto quiere decir que cada observación que tengo en mi tabla original, ¿no? La que me dan, en esta tablita yo tengo que elevar al cuadrado cada una de estas observaciones, ¿no? Este y sub 1, 1 al cuadrado, y sub 1, 2, 1 al cuadrado, así hasta llegar a la última observación, del último nivel de I y del último nivel de J, hasta aquí, y es sub A de N al cuadrado. Esa es la sumatoria triple, que también lo podemos hallar con la sumatoria, ¿no? En Excel. Bien, entonces ahora, de acá. Entonces aquí tengo ya la sumatoria, que lo llamamos con matrices, ¿no? Y menos, nuevamente, aparece aquí el total global al cuadrado entre n. Y finalmente, la suma del error, de cuadrados del error, en fórmula. Oh, ¿qué pasó? ¿Me desapareció? ¿Qué pasó? Baja mucho. Suma de cuadrados del error está aquí. Será pues la suma de cuadrados del total menos la suma de cuadrados de factor A menos la suma de cuadrados del factor B y menos la suma de cuadrados de los tratamientos AB. Bien, entonces esta es la fórmula para la suma de cuadrados del error. Ahora, para ver cuál de los factores o los tratamientos, las combinaciones, tienen efecto significativo en la variable respuesta, trabajamos con una cola unilateral de cola superior, igual que en los modelos anteriores, ¿no? Los ANOVAs uni y bidireccionales. Es una prueba unilateral, cola superior, o sea, de la derecha, mayor que. Y el estadístico de prueba se compara con una distribución F de Snedeker. Aquí también la F de Snedeker viene a ser el estadístico de prueba. Para el factor A un nivel de significancia alfa, se rechaza la hipótesis nula H0 cuando el valor experimental es mayor al valor teórico o tabular, ¿no? También la misma consideración que el modelo anterior. Y para el factor B, también al mismo nivel de significancia alfa, cuando rechazamos la hipótesis nula, cuando este valor experimental también es mayor al valor tabular, dado por estos grados de libertad, ¿no? Para cada factor van sus grados de libertad. Y para los tratamientos, para el factor AB, también a un nivel de significancia alfa se rechaza la hipótesis nula también cuando el valor tabular de estos tratamientos es mayor al valor tabular, con sus grados de libertad que están dados en esta forma.
Son los grados de libertad del factor y estos son del error, pues acá todos son iguales. Esto es del error. Bien. Esa es la parte teórica, ¿no? En resumen. Ahora, vamos al ejemplo, a aplicar esta teoría. En el primer ejemplo nos está indicando lo siguiente. Dice, un ingeniero diseña una batería para su uso con un dispositivo que será sometido a ciertas variaciones de temperatura. Ya está hablando acá de la temperatura, y el único parámetro que puede seleccionar en este punto es el material de la cubierta de la batería. Realiza un ensayo de laboratorio con dos factores, la temperatura y el tipo de material, evaluando la duración efectiva en horas. Usó 3 niveles de temperatura y probó 4 baterías para cada combinación de material y temperatura. Y las 36 pruebas se realizaban en forma aleatoria, ¿no? Entonces aquí el investigador utilizó dos factores. El factor A es el tipo de material 1, tipo de material 2, tipo de material 3. Y el factor B va a ser pues la temperatura, ¿no? En grados Fahrenheit, que él consideró 25 grados, 75 y 125. Y dice para cada combinación, o sea, para el tipo de material 1 y la temperatura de 25, probó 4 baterías, o sea, necesitó 4 unidades experimentales, que son las baterías, ¿no? Y para cada combinación se ve que utilizó 4 baterías por acá, esta en la última combinación 4. Total de baterías que necesitó en el experimento, 36 baterías, ¿no? Entonces, dependiendo pues de los niveles y de las repeticiones, las unidades experimentales. Él ha tenido que tener 36 baterías elaboradas con las mismas características, homogeneidad, todo lo demás, ¿no? Para poder realizar el experimento. Y a esas 36 baterías lo asigna al azar a cada combinación. Él no decide, esta batería va acá, no, al azar, hace mostró al azar, ¿no? Como utilizando los números aleatorios, y va asignando las baterías y hace su experimento. Bueno, y estos son los resultados que se obtuvieron, ¿no? La duración de las baterías en horas. Ahora dice, ¿qué efectos tienen el tipo de material y la temperatura en la vida media de la batería? O sea, se quiere analizar si el tipo de material o la temperatura tiene efecto significativo con la duración de la batería. Entonces, abran su hojita de su registro de Excel con los ejemplos. Y en este caso, aquí observamos ya el ejemplo que hemos leído. Vamos a ver. Para solucionar nuevamente o realizar el AMBA del diseño del experimento factorial, nosotros tenemos que primero empezar nuevamente con la identificación de la variable respuesta. O sea, la variable de interés en la experimentación. Y en este experimento, en este estudio, hemos visto pues que el investigador le interesa ver la vida de la batería en horas, en función al tipo de material y la temperatura. Entonces, esta es mi variable respuesta. Y para ello tomó pues dos factores. El factor A, considerado como tipo de material, utilizó 3 niveles, ¿no? 3 niveles, material 1, material 2 y 3. Y el factor B lo considera la temperatura, que también consideró 3 niveles, ¿no? ¿Cuántos tratamientos voy a tener? 3 por 3. Los tratamientos serían 3 por 3, 9 tratamientos. ¿Y cuántas réplicas realiza para cada combinación? Aquí observamos, son 4. En cada réplica, 4. O sea, N, el tamaño de repeticiones o tamaño de muestra en cada tratamiento, 4. ¿Y cuántas unidades experimentales va a tener? Será pues T por N, ¿no? 9 por 4. O sea, unidades experimentales es N mayúscula multiplicado por el número de tratamientos por el tamaño de la muestra, que nos da 36, ¿no? Las 36 baterías que necesito. Luego planteamos las hipótesis que se quieren probar. Las hipótesis se formulan en función a los factores, no en forma general como en la teoría. Acá, el efecto de alfa, decíamos antes. Ahora no. Ese alfa está representando al tipo de material. El efecto del tipo de material del factor A es igual a 0, frente a la alternativa de que el efecto del tipo de material es diferente de 0. Igual, para el factor B, que viene a ser la temperatura,
el efecto de la temperatura es igual a 0, frente a la hipótesis alterna que el efecto de la temperatura es diferente de 0. Y para los tratamientos o combinaciones sería pues que el efecto de tipo de material y la temperatura es igual a 0. Frente a la hipótesis alterna de que el efecto del tipo de material y temperatura, o sea, AB, es diferente de 0. Estas son las tres hipótesis que planteamos, ¿no? Ahora sí. Para ver cuál de ellas acepto, empezamos a realizar el AMBA. Primeramente, en la tablita que me dan, voy a hallar lo que me indicaba, ¿no? Primero, para el factor A, tipo de material. Tengo que hallar para el nivel 1 el total de todas las observaciones. O sea, cuánto es la suma de esto. Y lo hallamos sumando, ¿no? Se ha hallado con la sumatoria. Sumatoria de todas las observaciones en el nivel 1, en el primer tipo de material, ¿no? Bueno, y nos dio 998. Igualmente, hayan pues la sumatoria para todos los niveles de este factor, que es el tipo de material. Sumamos para el segundo nivel, o tipo de material 2, y para el tercero, ¿no? Ahí está la sumatoria. De esta suma, hayan sus medias, ¿no? La media, en este caso, sería el total, que se divide entre cuántas observaciones hay. Multiplicamos 3 niveles de B por 4 observaciones, que sería entre 12, ¿no? Y sale la media. Igualmente para el nivel 2 su media sería 1300 entre 12, ¿no? Y para el nivel 3 sería pues también la suma total, que es 1501 entre 3 por 4, que es 12. Y bueno, ya tengo acá las medias. Igualmente procedo a hallar los totales para todos los niveles del factor B, que es la temperatura, ¿no? Aquí tengo el total, sumando ahora todos los valores en todos los niveles de A, ¿no? Toda la columna. Sí. Y tenemos aquí este total. Igualmente para el nivel 2 y para el último nivel. Ahí están las sumas. Y enseguida hayan sus medias, ¿no? Dividiendo pues ese total entre niveles del factor A son 3 por 4 también, o sea, entre 2. Igual aquí y en el otro. Y con esto ya pueden hallar el total general, sumando los totales por columna o por fila, nos da 3.799. Y las medias. Hallan las medias de esto entre el n, que es 3 por 3 por 4, ¿no? 36. Bien, ese es el comienzo. Ahora sí, vamos a hallar la suma de cuadrados de las fuentes de variación. Y empezamos. La suma de cuadrados para el factor A, que viene a ser el tipo de material. Bueno, las formulitas ustedes lo tienen en el AMBA, ¿no? Al pie del AMBA en del OVA y la van jalando. Y de acuerdo a la fórmula, dice que esto va a ser igual a la sumatoria de los totales de cada nivel al cuadrado, un ratito por favor, del material, ¿no? Tipo material, factor A. Entonces, guiándonos aquí de la suma de cuadrados, necesitamos pues elevar al cuadrado cada suma de los niveles que hemos hallado aquí en la tablita. El primero era 998, ahí está. Para el nivel 2, 1300 y 1501. Se eleva al cuadrado y esa suma se divide entre B, niveles del factor B, que son 3, por N, que son 4 observaciones, 3 por 4. Menos dice el total general, que es 3.799, lo elevamos al cuadrado, entre N observaciones, que es 36, ¿no? Bueno, y ahí ejecutan la fórmula ya, y nos da esa cantidad, con 3 decimales, 10.683, ¿no? .722. Ahora, para la suma de cuadrados de la temperatura del factor B, nuevamente nos guiamos de la fórmula. En forma similar, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar los cuadrados de los totales de cada nivel del factor B, y a esa suma lo divido entre A por N, ¿no? Y le restamos el total al cuadrado entre N. Y en la tablita, esos totales serían pues esto, 1738 lo elevamos al cuadrado, más 1291 al cuadrado y más 770 al cuadrado.
Bueno, por acá se calcularon, pero no, creo que no es necesario. Simplemente con la fórmula lo indicamos que hemos elevado al cuadrado y también dice dividirlo entre A, niveles. El factor A también tiene 3 niveles, ¿no? 3 tipos de material y N 4. Y menos nuevamente el total al cuadrado entre 36. Y bueno, ahí está la fórmula. Cada uno de los totales de los niveles de B dividido entre 3 por 4 y menos este total al cuadrado entre 36. Bien, y ahora sí, esto nos da 39.118.722. Ahora, ¿cuál es la suma de cuadrados de los tratamientos o de las iteraciones? A B. También con la fórmula vamos a hallar esta suma de cuadrados. ¿Qué nos dice la fórmula? Es la sumatoria doble de los totales de cada iteración o tratamiento al cuadrado. Entonces voy a sumar estos cuadrados de las iteraciones y divido entre n4. Le restamos nuevamente el total general de la tabla al cuadrado entre las 36 observaciones. Y se restan la suma de cuadrados del factor A menos la suma de cuadrados del factor B. ¿Bien? Entonces, para ello, ¿qué necesito? Encontrar los totales. Los totales de cada iteración. Tengo que sumar este total de la primera iteración o combinación. Luego, este total para el segundo tratamiento que también se llama, ¿no? Primer tipo de material con 75 de temperatura y así para todos los niveles. En total tenemos 3 por 3, 9 sumas tenemos que tener. Y eso lo hallamos aparte aquí. Aquí se han hallado una tablita de la suma de las iteraciones que hemos ido sumando, pues, de nuestra tabla original, por ejemplo, estas, ¿no? Todas las observaciones del primer tratamiento. Y así hemos construido esta tablita. Hasta la última tratamiento o interacción, que viene a ser la suma de estas observaciones. Tercer nivel de A y el tercer nivel de B. Una vez que tenemos esa tablita, ya podemos aplicar la fórmula, ¿no? Nos vamos al pie. Ahí está. Y la fórmula me dice la suma de cuadrados, ¿no? De los totales. O sea, necesito la suma de cuadrados de estos totales. Se puede hacer de dos maneras, al cuadrado cada observación, y lo aplican la fórmula para todo y lo suman. O también con la suma producto, ¿no? La función de Excel. La suma producto que nos dice que va a ser igual. Mi fórmula acá. No se ve mi fórmula porque, a ver acá. Esta es la suma. Bueno, aplican la suma producto. Acá se ve arriba, no sé, acá estoy muy abajo, creo. Ya. Ahí está, la suma producto de esta matriz. Y como es al cuadrado, nuevamente aplican la matriz dos veces. Y sale de frente la suma producto, que nos da este total, haciéndolo así y sumando, ¿no? Ya tengo aquí mi total. Bien, ahora sí reemplazamos en la fórmula. En la fórmula será pues, primero reemplazamos 539 al cuadrado, más 229 al cuadrado, puntitos hasta el último al cuadrado, entre n, decía la fórmula. Observaciones entre 4. Y menos la suma de cuadrados del total, entre las 36 observaciones, menos la suma de cuadrados del factor A, que nos dio este valor, y menos la suma de cuadrados del factor B, que también nos resultó esta cantidad. Y luego lo ejecutan. Fórmula, ya tengo la suma producto, acá. Nuevamente lo ejecuté entre 4, y menos, ya lo que estamos indicando acá, ¿no? Hasta la diferencia del factor B. Y bueno, y esto nos da 9.613.778. Observemos que ninguna suma de cuadrados debe ser negativa. A veces a los estudiantes le dan negativo. Ninguna suma de cuadrados es negativa porque te lo da al cuadrado. Si sale negativa es porque algo se equivocaron. Ahora llamo la suma de cuadrados del total, que nos indica que también es una sumatoria triple de ¿qué? De cada observación al cuadrado. Y menos este factor que es constante en las fórmulas. Entonces,
¿Cómo hallamos esto? Todas las observaciones en todos los niveles, o sea, todas las 36 observaciones las tengo que elevar al cuadrado. Y lo aplicamos nuevamente a la función suma producto, ¿no? Suma producto de estas observaciones, que son todos estos valores de acá. 130 al cuadrado, más 34 al cuadrado, todos estos de acá, ¿no? Hasta la última observación, que es la 36, 60 al cuadrado. Entonces, la fórmula está aplicada ahí y le restamos el total, ¿no? Menos el total al cuadrado entre 36. Entonces, esto nos da 77.646,972. Ojo que toda la suma de cuadrados se trabaja con 3 decimales, ¿no? Estamos homogeneizando ahí. Y finalmente, la suma de cuadrados del error, pues primero reemplazo. Es la suma de cuadrados del total menos la suma de cuadrados de A, menos la suma de cuadrados de B y menos la suma de cuadrados de AB. Y finalmente lo ejecuta, ¿no? La fórmula, restando a todas las sumas de cuadrados. Bueno, y con eso ya tienen todas las sumas de cuadrados de las fuentes de variabilidad y lo llevan a su tablita del AMBA, ¿no? Entonces van a reemplazar ahora todas las sumas de cuadrados, guiándose de este AMBA para el diseño factorial de dos factores. Entonces lo construyen. La primera fuente de variabilidad era el tipo de material. La segunda fuente de variación era la temperatura. La tercera, los tratamientos, que viene a ser tipo de material por tratamiento, tiempo por temperatura, el error y el total. Y bueno, iban jalando pues de las celdas, las sumas que hallaron. No copio. Aquí copiamos todas y finalmente hallamos los grados de libertad, ¿no? Recuerden que el total es la suma de estos también, ahí lo hemos hallado con la fórmula. Y si lo sumamos, ¿no? Si aplico la sumatoria, pues también me va a dar igual. Ahí está, sale lo mismo, ¿no? Y hemos trabajado con 3 decimales, vamos a ponerle a 3 decimales. Ahí está, da lo mismo. Bien, ahora los grados de libertad, para ello pues tienen que tener ahí sus niveles de cada factor, ¿no? Y de acuerdo a la tablita pues que nos indica el AMBA, los grados de libertad para el factor A es A-1, ¿no? Como lo observamos aquí, A-1, B-1. Entonces para el nivel, para el factor A tipo de material, sus grados de libertad serán 3 menos 1, 2. Para la temperatura también tuvo 3 tipos de temperatura, 3 niveles, 3 menos 1, 2. Para las combinaciones, ¿no?, de los dos factores, tipo de material por temperatura, simplemente es A menos 1 por B menos 1, o sea, 2 por 2, 4. Y para el error, vemos aquí que el error es igual a A por B por N menos 1. Entonces sería A por B, serían 4 por 3, ¿dónde estamos? El error. A por B, 3 por 3, 9. Por N menos 1 por 3, 27. Ahí está. 27. A por B por 3. N menos 1, 3. 27. Y en este caso, para el total, aquí lo puedo corregir. Sería A por B por N menos 1. Así. Entonces, si multiplicamos A por B por N, sería 3 por 3, 9, por 4, 36, menos 1, 35. ¿No? Ahí está. A por B por N menos 1. Ahí corrijan, por favor, su fórmula del AMBA. Bien, ya tengo los grados de libertad, el resto lo conocen. Hallamos los cuadrados medios, dividiendo la suma de cuadrados de cada fuente de variabilidad entre los grados de libertad. Aquí tenemos el cuadrado medio del tipo de material, el cuadrado medio de la temperatura, ¿no? Suma de cuadrados entre 2. El cuadrado medio de los tratamientos, tipo de material por temperatura, su suma de cuadrados entre 4 grados de libertad. Y para el error, el cuadrado medio del error, su suma de cuadrados de este error entre 27 grados de libertad. Hallamos nuevamente los valores experimentales de estos 3 factores
¿no? Para el factor tipo de material, simplemente dividimos los cuadrados medios del factor entre los del error, ¿no? Y ahí está la fórmula. Lo aseguro y lo copio para los otros. Y me da estos valores, ¿no? Y tengo el valor experimental para el factor temperatura y el valor experimental para el factor tipo de material por temperatura, ¿no? Los tratamientos. Bien, estos son los que voy a comparar con los valores tabulares, que lo hallamos ya en nuestra gráfica, ¿no? Los valores tabulares para la distribución F, y acá nos dan el nivel de significancia del problema del 5%. Por lo tanto, en la gráfica, el alfa debe ser el 5% y acá el 95%. Tengo que hallar para el primer factor, que es A, tipo de material, la probabilidad de una F, ¿con cuántos grados? Sería los grados del factor con los grados del error. 2 y 27 grados, ¿no? Menor a X y es igual a un área de 0,95. Bueno, con esto hallamos el valor del percentil con la inversa F y nos da 3,354, que es lo que hemos llevado aquí, ¿no? Valor experimental, valor teórico. Igual hacemos para el otro factor, para el factor B. Sus grados de libertad son 2, 4, sale lo mismo, ¿verdad? Quiere decir que este mismo percentil sirve para el factor A y para el factor B, ¿no? Para tomar la decisión. Y finalmente, para el factor de los tratamientos o las iteraciones, los niveles de los grados de libertad son 4 y 27. Entonces hay un nuevo percentil. Inversa F con 0,95, ya no es 2 y 27, sino 4. 4 con 27 grados. Y nos da el percentil 2,728. Estos percentiles son ahora los puntos críticos, ¿no? En nuestra gráfica, que sabemos que divide en la región de rechazo y la región de aceptación. Ahora sí puedo analizar. Como podemos ver, el valor experimental para el tipo de material que es el factor A es mayor al punto crítico. Y la teoría dice, si es mayor el punto crítico, pues se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, ¿no? Igualmente, para el factor B, que es la temperatura, el valor experimental salió 28,968 y este punto crítico es 3, mayor también, está por acá. Por lo tanto, también voy a rechazar la hipótesis nula y acepto la alterna para el factor B. Y para el factor de los tratamientos, las iteraciones, 3,56, que el punto crítico es 2, acá 2, y es mayor, también está en la región de rechazo. O sea, en este ejemplo salieron los tres factores, el A, el B y los tratamientos, las iteraciones, tienen efecto significativo en nuestra variable respuesta. Y esto es la conclusión, la decisión. Estamos decidiendo que para tanto el factor A, el factor B y AB, ¿no? Rechazamos la hipótesis nula porque nuestros valores experimentales son mayores a los valores tabulares. Y la conclusión sería pues que para la primera hipótesis, estoy aceptando la hipótesis nula, tipo de material, ¿no? O sea, el efecto del tipo de material sí influye en la batería, acá desordenado. Igual, para el factor B, el efecto de la temperatura influye en la batería. Y para el factor iteración de la temperatura y tipo de material, influye en la vida de la batería. Estas serían nuestras conclusiones. Finalmente, grafican las medias de cada factor a nivel individual y en las iteraciones. Por ejemplo, aquí se ha tomado las medias de las temperaturas, ¿no? Y se ha calculado ahí. Acá tenemos las medias del factor roto del tipo de material. Y por aquí están de las iteraciones. Bueno, de las iteraciones ustedes han sumado aquí en una tablita arriba para hallar los cuadrados y pueden hallar sus medias. Acá se hallaron las medias, se grafican las medias. Entonces la media dividen entre 4, porque recuerden que esta es la suma de 4 observaciones. Entonces ya su media. Y estas medias son las que se grafican, ¿no? ¿Cómo lo graficamos? Seleccionamos todos los datos, las 9 medias,
Y simplemente van a insertar una gráfica de estas y sale este gráfico. Este gráfico ya pues será su título, temperatura y tipo de material, y en este caso, cada colorcito me está representando una serie. En este caso son los tipos de material. Por ejemplo, el azulito es el tipo de material 1. El rojo es el tipo de material 2. Y el plomito es el tipo de material 3. Bueno, que están aquí, vamos a ponerlo acá. Fíjate hasta aquí. ¿No? Entonces, y aquí tenemos las temperaturas de 25, de 75 y de 125, que nos da el problema. Acá podemos ver, pues, o sea, el ingeniero, ¿qué decide? ¿Qué tipo de material y qué temperatura? Si él quiere ver la duración de su batería en horas. Ustedes deciden a ver cuál sería. ¿Qué tipo de material y qué temperatura elegiría el ingeniero? ¿Hola? Como le interesa la duración de la batería, la vida de la batería en horas, pues será la que tiene mayor duración, ¿verdad? Y en este eje está pues la temperatura y acá está la duración. Entonces, ¿cuál es el puntito más alto de todos? Observamos que es este de acá. Y este puntito rojo representa al tipo de material 2 y a una temperatura de 25 grados, ¿no? Entonces, esto utilizaría el ingeniero para construir su batería, ¿no? Posteriormente recomendaría para construir la batería, pues si es para negocio, ¿no? Para fabricación. ¿Está claro? Ese es el procedimiento para este método de análisis factorial de dos factores. Si hay alguna consulta, háganlo antes de pasar a otro ejercicio. ¿O está todo claro? Son 9. Entonces, esa matriz lo llevo abajo para graficar, pero quiero las medias. Entonces, como quiero las medias, he calculado sus medias primero, pues. Estas son las que he sumado. Y acá dice el promedio de las iteraciones. Como cada iteración tiene 4 observaciones en el ejemplo, se divide entre 4, ¿no? Para todos. Y ahí están ya las medias o promedios. Y estas son las que se grafican. Seleccionas y sale esta gráfica. ¿Alguna consulta más? ¿En cuál? A ver. ¿Qué cuadrito? ¿En qué cuadro? La original. ¿Me hablas de la tabla inicial? A ver, ¿en cuál temperatura qué? ¿Cuál estaba en el OVA? El OVA, ¿dónde está el OVA? El OVA. Acá. ¿Dónde dice 26? Ah, error, que son 100, 100, 100. O sea, es un error de 126, o sea, porque mira, 150, o sea, tiene que tener relación también los datos. A veces sucede estos errores de medición o de cuando tomamos la base, se llaman errores que nos dan los valores Euler, ¿no? O sea, valores que están fuera de lo que debe salir. Entonces el investigador le darse cuenta, pero este valor, ¿cómo salió tan bajito? Ah, no, pues hay que ver, hay que corregir. Acá ha habido el error, 126. ¿Sí? Correcto. Entonces ya, tenemos esto. ¿Alguna otra pregunta? Acá lo puede. Los que tienen dudas, si no se pronuncian, podemos aclarar sus dudas con el siguiente caso. Nuevamente dice, un ingeniero sospecha que en el terminado superficial de ciertas piezas metálicas
terminado superficial de ciertas piezas metálicas, influyen el tiempo de secado y el tipo de pintura usado. Selecciona 3 tipos de secado y 2 tipos de temperatura. Se prueban 3 piezas con cada combinación del tipo de pintura y el tiempo de secado. Y ahí tenemos la tablita de datos, ¿no? Entonces, selecciona 2 marcas de pintura, dice 2 tipos, ¿no? Por eso tiene 2 niveles, 1 y 2. Y el tiempo de secado en minutos, 20, 25 y 30. Lo que le interesa acá al investigador es ver el terminado superficial de las piezas que está construyendo, ¿no? Metálicas, el terminado. Y será pues que ha medido, ¿no? Mientras más alta sea la cantidad, de repente está en un porcentaje, no sabemos, pero a mayor cantidad que nos representa el terminado de las, superficial de las piezas, es bueno, excelente, será, ¿no? El acabado que se le da. A eso más o menos la idea. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen? Realiza la prueba de hipótesis apropiadas para este diseño factorial, usando el nivel de significación del 5%. Entonces, nuevamente vamos al Excel y seguimos el mismo procedimiento. Leemos el problemita, identificamos la variable respuesta primeramente, y en este caso es el terminado superficial de ciertas piezas metálicas. Mis factores, identifico mis factores, siempre es bueno identificar los factores A, tipo de pintura, y B, tiempo de secado en minutos. ¿Cuántos niveles tiene el factor A? Tipo de pintura, dos tipos, por eso A es 2. Y el tiempo de secado eligió 3 tiempos, ¿no? De 20, 25 y 30. Entonces B, niveles 3. ¿Cuántas réplicas hay por cada tratamiento? Observamos en la tablita que todas tienen 3, 3, 3, 3, ¿no? Por lo tanto, N es 3. Y el total de observaciones será, pues, 2 por 3, 6, por 3, 18, ¿no? Si se ponen a contar cuántas observaciones hay, ahí hay 18 observaciones. 9 para el nivel, para el tipo de pintura 1 y 9 para el tipo de pintura 2, que sumados nos dan 18. Entonces ahí tenemos 18 N. Nuevamente plantean las hipótesis a probar, ¿no? Con los nombres de los factores ya del problema, no general. Y para el tipo de pintura sería pues que el efecto del tipo de pintura es igual a 0. Frente a la hipótesis alterna de que el efecto del tipo de pintura es diferente de 0. Igualmente sería para el tiempo de secado, ¿no? En la hipótesis nula, el efecto del tiempo del secado, B, es igual a 0. Frente a la alternativa de que este tiempo de secado es diferente de 0. Y para el tratamiento, tipo de pintura y tiempo de secado, igualmente. El efecto del tipo de pintura y tiempo de secado es igual a 0 frente a la hipótesis alterna que este efecto del tiempo de pintura y del tiempo de secado es diferente de 0, ¿no? Ahí tenemos las hipótesis. Para probar nuevamente estas hipótesis, tenemos que seguir todo el procedimiento que hemos hecho en el ejemplo 1. En mi tablita, pues, identifico este factor A y factor B. Empezamos a trabajar. Entonces, aquí, nuevamente, hayan los totales de cada nivel. Tipo de pintura 2, total para el tipo de pintura 1, acá. Sumando, nuevamente, todas las observaciones para este nivel 1. Pintura tipo 1. Igualmente, para la pintura tipo 2, suman todas sus observaciones. Tengo el total, ¿no? Hallan sus medias, ¿no? Dividiendo entre N, B factores de A, que son 2 por 3, 6 observaciones. Perdón. 3 por 3. Niveles de A. A ver, ¿cómo es? No, la media sale entre 9, pues, 9 observaciones. 3 niveles de B por 3 observaciones, 3 por 3, 9. Igualmente, la media del nivel 2 sería factores del nivel B son 3 por 3 observaciones entre 9. Igual hayan para el
el otro factor B, que es el tiempo de secado. Primero los totales sumando todas las observaciones en los niveles de B, de A, perdón. Ya sumamos aquí. Ahora para la temperatura de 25 grados y para la temperatura de 30. Sumar los totales. Y hallan también sus medias. En este caso sería número de niveles del factor A, son 2, y número de observaciones 3. Sería 2 por 3, 6. Entre 6. Y vemos 6 observaciones. Bueno, es la primera media, la segunda también, su suma entre 6. Y para el nivel de 30 minutos, también la suma total, 4,51 entre 6. Y con esto hallamos pues el total general de la tablita, sumando fila o columna de los totales, y nos da esta suma, 1,322. Y para el total, con este total hallamos la media global, ¿no? La media global que sería este total entre el total de observaciones, que son 18. A por B por N. Ya tenemos ahí sus notaciones. El total general es Y punto, 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 y el total general es, acá me faltan los puntitos, que no le he puesto. Entonces, me voy a demorar. Ya ahí faltan los 3 puntitos. Bien, ahora sí, siguen nuevamente con sus fórmulas. Suma de cuadrados. El espacio. O son las gráficas que he hecho al final, no sé. Ya. La suma de los cuadrados del factor A, tiempo de secado. Entonces, siguen otra vez de las fórmulas. ¿Y qué vamos a hacer? Sumar todos los totales de cada nivel del factor A al cuadrado y lo dividimos entre B niveles de B por N. Como son 2, ¿no? El factor A tiene 2 totales, sería 621 al cuadrado más 701 al cuadrado. Entre B tiene 3 niveles y las observaciones 3 por 3, 9. Y menos el total general, que es 1,322 al cuadrado entre N, que son 18 observaciones en total. Ejecutan la fórmula ya con las celdas. Primero es el reemplazo y luego la ejecución. Y nos da este resultado. 355,556 con 3 decimales. Igual proceden para la suma de cuadrados de factor B. El tipo de material. Enviándonos de la fórmula, nuevamente tengo que hallar primero la suma de los totales de los niveles del factor B, ¿no? Cuadrados, entre A niveles de A, el factor A por N. Y bueno, y acá son 3 niveles del factor B, que sus sumas están aquí. Sería 434 al cuadrado, más 437 al cuadrado, más 451 al cuadrado. Que lo tenemos acá, ¿no? Ahí están los cuadrados de los 3 totales, dividido entre A niveles de A, que son 2, por N, que es 3, entre 6. Y menos, nuevamente, el total, que era 1,322 al cuadrado, de 318. Bueno, y ejecutando, nos da esto. 27,444, ¿no? Ahora hallamos la suma de cuadrados de los tratamientos, las iteraciones, temperatura y tipo material. Con su fórmula, nuevamente, necesito la suma de cuadrados de las iteraciones, ¿no? La suma de cuadrados de cada iteración, que en este caso le hemos sumado mi fórmula, suma producto. Por acá están los totales. Se ha sumado acá. Como son 2 niveles y 3, lo dice por acá arriba. Primero hemos sumado acá estos, ¿no? Vamos a verlo primero. Hemos sumado para cada nivel todas las observaciones. Ahí está. La suma de estos nos ha dado 188. La suma del segundo nivel de A y el primero de B. 20 de temperatura. Y así hasta la última combinación, que viene a ser esto de acá.
la suma de estos, ¿no? Entonces ya teniendo esta suma y aplicado la fórmula al cuadrado, cada uno de estos lo sumo, hemos puesto aquí la fórmula abajo. Ya están. Sumatorias, dividido entre n, entre 3. Y menos la sumatoria del total al cuadrado, que es 1322 entre 18, menos la suma de cuadrados de A, que salió 27.444, y menos la suma de cuadrados de B, que nos dio esta cantidad. $355,556. Bueno, acá ya le he cambiado un poquito, pero usted lo organiza todo. Menos. Tengo que poner los decimales. 4, 5, 6, ya está. Bueno, y lo ejecutamos. La suma producto de la matriz que está arriba, ¿no? Los cuadrados de cada uno, entre 3, menos el total aquí está, al cuadrado sobre 18, menos el factor A y menos el factor B. Y esta suma de cuadrados nos da 1878.778. Ahora sí construimos nuevamente. Falta la suma de cuadrados del total. La suma de cada uno de los 18 elementos al cuadrado y menos el total al cuadrado entre n. Nuevamente tendré pues que sumar todos los cuadrados de las 18 observaciones que tenemos acá. El cuadrado, 74 al cuadrado, más 73 al cuadrado, más 78 al cuadrado, hasta más 85 al cuadrado, ¿no? Y eso lo llamamos con la función suma producto. Suma producto, aquí lo hemos aplicado, suma producto de esa matriz de arriba. Ahí está la matriz. Entre, menos el total, al cuadrado entre 18. Y tenemos la suma de cuadrados del total, 4.504.444. Y finalmente la suma de cuadrados del error, pues con la fórmula que nos da el OVA, ahí tenemos suma de cuadrados del total, menos la suma de cuadrados del factor A, menos la suma de cuadrados del factor B, y menos la suma de cuadrados de los tratamientos, que nos da esta cantidad. 2.242.667 con 3 decimales. Llevamos todos nuestros resultados a nuestra tablita de Lambda, copiándolos, ¿no? Simplemente. Tenemos la suma de cuadrados del tipo de temperatura, la suma de cuadrados del tipo de tiempo de secado, la suma de cuadrados de los tratamientos, o sea, iteraciones, pintura por tipo de pintura por tiempo de secado, el error y del total, ¿no? Bueno, los grados de libertad, nuevamente para el factor A, que es tipo de pintura, considera dos tipos de pintura, 2 menos 1, 1. Para el tiempo de secado, considero 3 tiempos, ¿no? Entonces sería 3 menos 1, 2. Y para las combinaciones o tratamientos, sería el producto de estos dos, 1 por 2. Y para el error estaba dado por el producto de A por B por n menos 1. 2 por 3, 6, y por n menos 1, que nos da 2. Y del total sería A por B por n menos 1. Sería 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, menos 1, 17. Ahí está. Enseguida hayan los cuadrados medios, dividiendo esta suma de cuadrados entre sus grados de libertad respectivamente. Tenemos estos valores experimentales, ¿no? Para el tipo de pintura, 1.92.
para el tiempo de secado, 0,073, y para los tratamientos o iteraciones nos da 5,026, ¿no? Esto lo comparamos con los valores puntos críticos. Nuevamente con mi distribución de f de Snedeker, tendré que hallar para el tipo de material con grados de libertad 1 y 12. Entonces aquí he hallado pues el valor del percentil para 95 grados, porque también nos pedían para el 5%, y nos da este percentil, 4,747. Entonces, esto se convierte en el punto crítico en mi gráfica. Ya tengo la zona de rechazo y zona de aceptación. Igual hallo para el factor B, que es la temperatura, ¿no? No, el tiempo de secado. Ahora los grados de libertad serían 2 y 12. Entonces, por acá hemos hallado para 2 y 12. Siempre el área es 0,95 y nos da 3,885. El otro punto crítico, ¿no? Que es para el factor B. Y para las iteraciones también coinciden, 2 y 12. Este sirve para el B y para las iteraciones, lo que hemos indicado ahí. Finalmente le hemos llevado a la tablita para hacer las comparaciones y vemos pues que en el primer caso, que es el tipo de pintura factor A, vemos que el valor experimental 1,9 recae en la zona D. Es menor a este valor tabular y recae en la zona de aceptación. Por lo tanto, ahí voy a aceptar la hipótesis nula, ¿no? Para el factor B, mi valor experimental fue 0,73 y mi punto crítico es 3,385. Vemos que también es menor a este valor, por lo tanto está en la zona de aceptación. Acepto la hipótesis nula. Y sin embargo, en las iteraciones, el valor experimental es 5,026 y el valor teórico o tabular es 3,85, el punto crítico. Y veo que mi valor experimental 5 está en la zona de rechazo, es mayor a este punto crítico. Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula y acepto la alterna. Quiere decir que el factor tipo de pintura y tiempo de secado no influyen en la variable respuesta, no tienen efecto significativo. Mientras que el tratamiento, tipo de pintura por tiempo de secado, sí influyen en la variable respuesta. Y estas serían las conclusiones finales a las que se ha llegado. Primero, la decisión. Para el factor A se aceptó la hipótesis nula porque el valor experimental es menor que el valor tabular. Igual para el factor B se acepta la hipótesis nula porque el valor experimental es menor al valor tabular. Y para el factor AB se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, ya que el valor experimental es mayor al valor tabular. Finalmente ahí están las conclusiones, ¿no? El tiempo de pintura no influye en el terminado superficial. El tipo de pintura no influye en el terminado superficial de ciertas piezas metálicas. Y el efecto del tiempo de secado tampoco influye en el terminado superficial de estas piezas metálicas. En cambio, el tratamiento, iteración de tipo de pintura y tiempo de secado sí influye en el terminado superficial de ciertas piezas metálicas. Para ver cuál de estos tratamientos, estos no es el mejor, pues nuevamente grafican, ¿no? La gráfica está acá arriba, está por acá. Por acá graficado. Ahí está. Toman las medias de cada factor y van graficando. Ahí está para el tiempo de secado, para el tipo de pintura y finalmente el tipo de pintura y secado, que esto es lo que nos interesa de acuerdo a los resultados. Ahora pues decidan cuál es el mejor tratamiento para la mejor presentación de la superficie metálica, creo que era, ¿no? ¿Cuál nos da mejor presentación de la superficie? La temperatura estamos por acá, ¿no?
Hemos considerado 3 niveles, 20, 25 y 30. Por aquí está la presentación, ¿cómo era? El terminado de la superficie de la pieza metálica, que la han evaluado desde 0 hasta 100 parece, ¿no? Y bueno, y las líneas, pues aquí decimos que la línea azul es el tipo 1 de pintura. Y la línea rojita es el tipo de pintura 2. ¿Qué tratamiento, qué iteración es la más recomendable? Será el punto más alto. ¿Cuál es el más alto? El que corresponde a la línea rojita. Ahí está. Este es el más alto. O sea, es el tipo de pintura 2. ¿Y con qué nivel? ¿Con qué tiempo de secado? 25 minutos. O sea, para el tipo de pintura 2 y 25 minutos de secado, da una mejor presentación de la superficie metálica de la pieza, ¿no? Ese sería lo más óptimo, recomendable para este experimento. Bien. Y esto es todo en cuanto a la teoría del diseño factorial, ¿no? Para 2 factores, experimento factorial para 2 factores. Si hay alguna pregunta, háganlo. De la tabla del número de perdón, donde dice la tabla de la suma de las interacciones, siempre se suma el número de repeticiones, como decía ahí. Sí. Sí. Para las iteraciones, para la suma de cuadrados, sí, se suman todas las repeticiones para cada tratamiento, que son las iteraciones, ¿no? Es lo que hemos hecho. Sí, acá. Ya. En este ejemplo hemos sumado. O sea, acá está mi tablita original. Yo voy a tener que sumar estas para cada combinación, cada iteración. Para allá la suma de cada una de las iteraciones. Esta, una sumatoria, otra, otra, y ahí, ¿no? Ya. Es lo que hemos calculado. Si lo vemos al pie, vamos bajando. Esta suma la he llevado acá, suma de las iteraciones de acá. ¿Cómo sale ese 188? Sumando estas. Son 6 nomás, ¿no? Sí. ¿Cómo hallo la otra? 178, sumando estas. Y la tercera de la primer nivel de la factora, sumando, bien, me subí arriba. Ojo, acá. Sumando estas. Igual hace para el otro nivel. O sea, se suman, sí, el número de repeticiones, número de réplicas. ¿Bien? ¿Está claro? Sí, ya gracias. Justo y me había perdido. Gracias. Con estos totales ya pues se aplica la fórmula, ¿no? Al cuadrado, etc. Bien, entonces,